Bueno, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio. Mi nombre es Abraham Arias y es un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. Amén. De esta tarde de estudios. Estamos aquí con ustedes aquí en Mazatlán. Nosotros estamos radicando allá en Ejido Rubén Jaramillo. Allá tienen su casa. Cuando gusten ir, son bienvenidos. Así que el día de hoy vamos a entrar en un tema importante. Como toda la palabra de Dios es importante. Y es un tema donde dice en general, el título es la obediencia, pero más que la obediencia es los beneficios de la obediencia, porque es necesario obedecer. Pero antes de entrar en tema, vamos a Deuteronomio 10:12. Y esta es una parte que vamos a checar aquí. 10:12. Sé que no van a decir amén, pero pueden darle un like o un me gusta o un me encanta cuando tengan Deuteronomio 10:12. Este libro, pues son los Pentateucos. Amén, ya están ahí. Deuteronomio 10:12. Dice la palabra de Dios: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay otras versiones, en la versión también Nueva Traducción Viviente, dice: ¿qué pide el Señor de ti? Sino que temas a Jehová, que obedezcas y que lo ames y le sirvas. Entonces el tema de hoy es la obediencia, pero antes de llegar a la obediencia quiero compartirte. En lo personal dice: ahora pues, Israel. Sabemos que toda la palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Está hecha para nosotros, para ti, está hecha para nuestras vidas. Y es una pregunta que le hace Dios al pueblo de Israel. Es esta pregunta, pero ahora quiero que tú lo tomes. Quiero, en lugar de que le pongas Israel o que lo leas en Israel, puedas decir tu nombre. Y dice: ahora pues, Abraham, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? No sé si te ha pasado: Dios, ¿qué quieres de mí? O nos has preguntado: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué a mí? Y es una interrogante muy, muy especial, porque aquí viene Dios a recobrar nuestra identidad con Él. Para el pueblo de Israel, eran esclavos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel por más de 400 años estuvo esclavo. Y es como cuando nosotros pasamos tribulaciones, cuando nosotros pasamos tormentas en la vida y que las cosas no salen como uno quiere, sino salen a veces diferente. Y es cuando nos preguntamos: pues Dios, ¿realmente me escogiste? ¿Realmente me llamaste? ¿A qué me llamaste? Porque no me salen bien las cosas. Y aquí hace una pregunta Dios al pueblo de Israel, que es donde nosotros podemos poner nuestro nombre. Ahora, Abraham, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Y aquí el primer punto es que le temas a Jehová tu Dios. Y esta palabra temer, Dios se los fue imponiendo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no sabían temer, no sabían reverenciar. Estuvieron esclavos por 400 años y Dios estuvo trabajando con ellos más de 40 años en el desierto para que pudieran comprender qué es el temor de Dios. Dios les mostró un temor cuando fueron al monte. Dice que ellos se acercaron al monte y el monte, cuando dio la ley, temblaba, hacía cosas. El pueblo tuvo miedo, porque Dios se tuvo que manifestar con acciones, se tuvo que manifestar con tan natural para que ellos comprendieran el temor de Dios. Porque al ver algo natural en la naturaleza, Dios mostró ¿para qué? Para que tuvieran temores. Cuando nosotros están los rayos, no sabemos, nos tenemos que esconder, porque si salimos afuera y estamos cerquita de un árbol o de algo donde caiga el rayo, nos va a afectar. Entonces tenemos un temor a los rayos, tenemos un temor cuando vamos a nadar, tenemos un temor cuando vamos en la carretera. Es un respeto por las cosas. Entonces Dios fue trabajando con el pueblo de Israel para que comprendieran cuál es ese temor, y lo hizo de esa manera. Entonces Dios
quiere que le tuvieran, pero no tener miedo. Este temor de Dios no es miedo. Nosotros podemos traducirlo, hay diccionarios que dicen temor, miedo, pero el temor de Dios va más allá del miedo. El temor de Dios va en una vida de reverencia, en una vida de honor, en una vida de respeto. Lo que Dios quiere primero es que le honremos. Lo que Dios quiere primero es que nuestro estilo de vida sea conforme a Dios. Que cuando nosotros nos arrepintamos ya no volvamos atrás. Eso es parte del temor de Dios. Entonces, Dios primeramente quiere que empecemos a tener esta vida de temor, de respeto, de honra. Y el temor, hay muchos significados, pero una de las cosas del temor que me gusta es que si yo empiezo a tener el temor de Dios, Él prospera. Hay varios textos, este no es el punto, solamente la introducción, pero también hay beneficios de tener el temor de Dios. Pero cuando ya empezamos a tener el temor de Dios, el segundo punto que leímos aquí en Deuteronomio, que dice que andes en todos tus caminos, es que le obedezcas en todos tus caminos, que obedezcas su palabra. Y esta es la parte principal que vamos a tener, pero si tú ya tienes el temor de Dios, vamos a poder obedecer a Dios. Necesito tener el temor de Dios para poder obedecer su palabra. Si yo no tengo el temor de Dios, puedo leer la Biblia, pero no voy a tener el respeto y el temor que necesito para poder obedecer lo que dice la Biblia. Si yo tengo el temor de Dios, hay un tema fuerte, pero dice en su palabra, no cometerás adulterio. Si yo no tengo el temor de Dios, lo leo, pero voy a cometer adulterio. ¿Por qué? Porque no hay un temor. Pero si yo tengo el temor de Dios y leo la palabra de Dios, voy a ponerla por práctica. Voy a tener ese temor de que, wow, dice, no cometerás adulterio. Entonces va a empezar a tener ese temor fervente por hacer lo correcto en él. Y hay muchos textos que habla la palabra de Dios, muchas cosas que tenemos que hacer para estar bien con Él. Dice que también tenemos que refrenar nuestra lengua, pero si yo no tengo el temor de Dios, voy a seguir usando mi boca para lastimar a otros. Entonces yo necesito primero tener el temor de Dios avivado en mí para yo poder leer la palabra de Dios y poder practicar. Uno de los significados de la palabra guardar en las escrituras no solamente es guardarla, atesorarla, sino es vivirla. Guardar es trabajar la palabra de Dios. Entonces primero necesito el concepto de conocer el temor de Dios y ponerlo en mi vida, porque cuando yo empiezo a tener el temor de Dios voy a obedecerlo. Y después dice, hay un punto número 3, dice que lo amemos. Déjenme decirles que Él nos amó primero, pero Él está esperando que nosotros le amemos. ¿Quieres amar a Dios? Necesitas tener el temor de Dios. Necesitas la palabra de Dios para poder amar. Porque si tú amas a Dios, vas a poder servir como Él quiere. Vas a tener un corazón como Él quiere. Pero muchas veces aquí viene un principio para cualquier líder, cualquier ministro, cualquier persona que está sirviendo a Dios en lo que sea, evangelizar, compartir la palabra de Dios, limpiar la iglesia, tocar. Puedes hacerlo todo, pero si no tienes el temor de Dios, si no obedeces la palabra de Dios, si no amas a Dios, el servir es en vano porque no hay ningún beneficio. Y se los comparto porque cada quien tiene experiencias de vida. Cada quien puede caminar, tener altos recorridos. Pero esto me ha hecho un énfasis en mi vida. Yo he servido a Dios por mucho tiempo. Pero ahora que comprendí que sin temor, que sin obedecer la palabra de Dios, sin amar a Dios, no tiene caso servirle. Estoy sirviendo, pero no estoy sirviendo nada porque Dios no quiere eso de mí. Él quiere que haya un temor, fervor en mi vida, que haya una obediencia en mi vida, que haya un amor en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando hay esas tres y empiezo a servir, voy a servir con amor. Todo lo que yo voy a hacer es como,
Si todo el año me toca el aseo de la iglesia, voy a servirlo con el amor a Dios, con el temor a Dios, porque si yo no lo hago, me voy a quejar todo el año por hacer el aseo. Entonces yo no voy a tener ningún beneficio de esto. Puedo tocar todo el año y tocar y ser el mejor músico, pero si no tengo el temor de Dios, solamente me voy a convertir en un músico, nada más. Porque en esta vida, en este tiempo, en esta vida, y me ha tocado estar en Tijuana, en otros lugares, he conocido a muchos amigos músicos que sirven y sirven muy bien. Podría decir que, wow, son diestros en lo que hacen, pero no hay temor en lo que hacen. No hay obediencia en la palabra de Dios y no hay amor hacia Dios, ese respeto que se necesita para servir. Y no hay nada de beneficio. Por eso es que muchos músicos entran a la iglesia y se salen y ya no regresan. Y no digo por aquí, lo digo porque de allá he visto todo eso y también lo he experimentado. Aquí crecimos en una parte de la juventud y pues servir por servir, pero no hubo nada. Así que yo les digo, el servir no nada más es por servir, sino tiene que haber temor de Dios, tiene que haber la obediencia a Dios y sobre todo amar a Dios. Y cuando yo tengo eso, lo que yo haga para Él es lo que Dios quiere de mí. Así que necesitas identidad en Dios. Piensa en esto, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Hay algo que no quiero mezclarlo, pero en este tiempo Isaí le estoy ayudando con unas tareas de su escuela de la Biblia. Y en ese sentido me ha tocado estar leyendo unos libros y no les entendía muy bien. Dije, bueno, lo voy a hacer por hacer, pero me encontré algo que es en mi vida. Dice, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Aquí es lo que Dios quiere de mí. Pero en Juan 15 dice que salió un labrador y había una vid y daba fruto, y cuando no daba fruto era cortado, era podado. Entonces, una de las cuestiones aquí, ¿qué es lo que Dios pide al pueblo de Israel? Que haya temor, que haya obediencia, que haya amor y que sirvan. Y en Juan 15 encontré algo que Jesús pide también de nosotros. No importa si damos más, mucho o poco, pero Dios quiere que demos frutos. Dice, ¿cómo conocerán a mis discípulos? Que se amen los unos con nosotros. Entonces, ¿cómo nos van a conocer a nosotros? Que haya fruto en nosotros. Y este fruto del amor, pues, es el primero de frutos del Espíritu. Y el amor, sin el amor no se puede hacer nada. Sin el amor a Dios no se puede hacer nada. Dios ya nos ama. Ahora lo que Él quiere es que lo amemos a Él. Dios nos amó, mandó. La expresión más grande de amor es que mandó a su Hijo para que fuéramos rescatados. Entonces, pongo este balance de Juan 15. Dios en esto es un fruto. Dios no quiere, dice, uno les va a dar más fruto, uno da más fruto, uno mucho fruto y otro da poco. Pero también hay un texto en la Biblia que dice, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Es que demos fruto. Así que yo necesito empezar a trabajar. Y me tocó mucho porque dice que cuando cortaban la ramita en Juan 15, no significa que, para ver esto, en donde yo soy, la mayoría trabaja en el campo. Son fresas, tomate y otras cosas que ya no me acuerdo, frambuesa, uvas. Entonces tienen conocimiento del campo. Dice que ellos, cuando ya una semilla no da fruto, ellos arrancan desde la raíz. Pero déjame decirte que está muy fuerte. Pero lo que Dios hace es que poda para que vuelva a crecer. Y no crece de fruto, vuelve a podar. ¿Y esto qué significa? En esta lección de Juan 15 dice que son las circunstancias que pasamos en la vida. Son las tribulaciones que pasamos en la vida. Porque decimos, otra vez Dios lo mismo. Otra vez estoy experimentando esto que está pasando. Y es donde Dios empieza a podar para que demos fruto. Y pasamos, pero ¿qué fruto está saliendo de cada tribulación? ¿Qué es lo que está saliendo de mi boca? El pueblo de Israel
de todo su caminar fue murmuración, fue queja. Tenían aquí visible el poder de Dios, pero estaban ciegos. ¿Por qué? Porque la ceguera espiritual empieza con la murmuración, empieza con quejarse. Y Dios, manifestándose con su poder, les abrió el mar, les dio maná. Que se quejaron, les dio maná, agua, los protegió, ganaron guerras. Pero aún así, viendo todo eso, murmuraron y se quejaron. Y no todo eso, sino que también, y esta parte la vamos a ver un poquito, si Dios nos permite, el domingo. Una adoración falsa. Metieron en la intimidad con Él ídolos. Hasta adentro tenían ídolos. Entonces Dios, pues, de alguna otra manera, desechó todo eso. Y muchas veces nosotros queremos servir a Dios, pero hay estas cosas en nosotros. Pero este no es el punto, solamente era la introducción del tema de la obediencia. Pero ahora sí, la pregunta es aquí, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Es temor. Es que le obedezcas, que le ames y que le sirvas. No primero que le sirvas, sino que tengas primeramente el temor, que tengas la obediencia, que lo ames y ya puedes servir. Entonces, esto habla que necesito comprender el temor de Dios, pero el punto principal aquí es la obediencia. Y ahora vamos a Apocalipsis 1:3 para entrar en lo que es el tema de la obediencia. Si tienes preguntas o dudas, pues ya sabes, puedes escribir, puedes mandar un mensaje. Lo importante es que aprendamos juntos a caminar. Si a lo mejor estás caminando lento en las cosas de Dios, no te preocupes. Para eso es este lugar, para eso son estas clases. Para el que camina rápido, el que camina lento o el que camina como un bebé, pero hay la oportunidad de crecer. Así que si tienes dudas o preguntas, ya sabes. Entonces vamos a Apocalipsis 1:3. Y voy a leerlo. Cuando lo tengas puedes darle un like, puedes dar un me gusta. Dice aquí: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pero aquí hay algo muy importante. Bienaventurado, hay en diferentes traducciones de la Biblia. En uno es dichoso, en otro es hombre feliz. Así que dichoso el que lee, feliz el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y como les dije al principio, guardar es trabajar también. Guardar la tierra, pero también trabajar la tierra, que dé fruto. Amén. Me voy a hacer un poquito para acá, por ruidito. Así que la obediencia desde chicos nos enseñan. Desde que estamos chicos nos van instruyendo en la obediencia. No hagas eso porque eso es malo. Y eso hemos visto ahora que tenemos a nuestro niño. Pues le decimos qué no hacer, pero lo hace, ¿no? Y está en ese proceso de obedecer. Y así nosotros fuimos instruidos. Nos enseñan nuestros padres, nos enseñan en la escuela, nos enseñan en la iglesia, nos enseñan en el trabajo a obedecer. Y es como es como de inercia ya, el obedecer. Entonces, esto lo encontramos también en la palabra de Dios. Dios nos invita, Dios nos insiste, Dios nos ordena a obedecer. Miren, y vamos a comprenderlo de esta manera. Un papá siempre va a corregir a un hijo. ¿Por qué? Por su bien y que sea una mejor persona. Dios es lo mismo en las palabras de Dios. Dios nos va a estar ordenando, nos va a estar exhortando, nos va a estar llevando a tribulaciones para que podamos. Es como cuando castigamos a un niño porque se portó mal, no es porque lo queramos hacer mal, sino para que él comprenda que lo que hizo está mal. Entonces, esto es parte de la obediencia y eso es lo que Dios también lo estamos experimentando. Cada uno lo experimenta conforme su caminar. También dice que, y aquí encontramos cosas
de la obediencia. Amén. Dice Proverbios 3:1, se los voy a leer. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Conozco la palabra de Dios, pero la tengo que trabajar. Y otro mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Aquí viene ¿cómo llamarlo? Un estatuto o una regla de la casa. Honra a tu padre y a tu madre. Dice en este: hijo mío, no te olvides de mi ley. Muchas veces hay muchos hijos que se olvidan de sus padres. Hay muchos hijos que no solamente se olvidan de sus padres, sino que en lugar de bendecirlos, le empeoran la situación. Entonces ahí pues ni hacen caso y no están guardando en su corazón este tesoro de la palabra de Dios. Así que muchos olvidan honrar a sus papás. ¿Por qué? Porque no lo atesoraron en su corazón. ¿Por qué? Porque no lo trabajaron en su corazón. ¿Y cómo es esto? Dios, necesito aprender a obedecer tu palabra. Y cuando empieza a obedecer, miren, otro punto es el perdón. Dice que el perdón va más allá de muchas cosas. Es que me hizo esto, sí, pero dice que tenemos que perdonar para que Dios nos perdone nuestros pecados. Y eso es su palabra, sí, pero es que esta persona me hizo esto y la verdad, no puedo. Su palabra es clara. Dice que perdonemos para ser perdonados por Él. Y es donde yo lo que tengo que hacer es, sí, no lo comprendo, pero ¿saben qué? Él nos da el querer como el hacer. Entonces, cuando comprendemos esto, que tenemos que no olvidar y practicar la palabra de Dios. Y dice que hay otra parte, dice que también, bueno, aquí voy a leer esto, la obediencia a su palabra trae grandes beneficios a nuestra vida. Escucha esto, ¿por qué te decimos obedecer? No es para que nos vaya mal, es por nuestro bien, pero déjame decirte que tiene sus beneficios. Es como un padre le dice: pórtate bien y te voy a recompensar con algo. Yo a veces a mi niño le digo: no grites o no hagas esto, y lo recompenso con un chocolatito o algo. Y en ese momento se porta bien, ya después hace otras cosas, pero así es Dios con nosotros. Pórtate bien porque te voy a recompensar. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios de obedecer a Dios? Vamos a Deuteronomio 4, del 5 al 6. Vamos a Deuteronomio 4, del 5 al 6. Deuteronomio 4, del 5 al 6. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en el cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así que, ¿cuál es este beneficio que tenemos? El primer beneficio es que nos convierte en sabios, en tener esta sabiduría. Y dice, voy a volver. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, lo que es la Torá, que es la palabra de Dios, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra de la cual entráis para tomar posesión de ella. Pero aquí viene el 6, lo remarcamos nuevamente: guárdalos pues y ponedlos por obra. Entonces, ¿qué nos va a dar Dios de guardar y ponerlo por obra? Nos va a dar sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. ¿Y cómo es esto?
¿Por qué sabiduría? Hay muchos significados de la palabra sabiduría, pero es saber. El hecho de tener conocimiento es sabiduría, pero la inteligencia es saber qué hacer y qué no hacer. Tenemos sabiduría, conocemos cosas, pero la inteligencia es saber hacerlo o no hacerlo. ¿Eso es bueno o eso es malo? Hay más significados de sabiduría e inteligencia, pero me quedo con este ejemplo. Sabiduría es saber, pero inteligencia es cuando ya tengo la decisión o ya conozco qué es bueno y qué es malo, qué me conviene y qué no me conviene. Entonces, si yo obedezco la palabra de Dios, si yo la guardo y la pongo por práctica, van a venir. ¿Y cuál es esto? Miren, aquí les va. Cuando hemos experimentado que somos aferrados a algo que no es de Dios, pero muchas veces nuestras emociones nos ganan. ¿Y qué sucede? Pues tropezamos más adelante. Fracasos, y de hecho, así es la vida. Malas decisiones tienen sus malas acciones a veces. Las acciones tienen las decisiones tienen sus acciones. Las decisiones malas, a veces hay acciones que van a terminar mal. Y estoy hablando en general. A veces decidimos por impulso, a veces hablamos por impulso, pero lo que hace la sabiduría, lo que hace Dios en nosotros a través de la obediencia, cuando la guardamos y la practicamos, la palabra de Dios, es que cuando estemos en un conflicto, voy a tener la palabra adecuada para salir adelante y no me va a ganar mis emociones. Así que en este beneficio, dice, el primer beneficio que obtenemos de ser obedientes a su palabra es que nos convierte en personas sabias. Moisés enseñó a Israel los estatutos y decretos con el fin de que lo pusieran por obra, ya que ellos encontrarían la sabiduría y la inteligencia. De igual forma, nosotros podemos encontrar la fuente de la sabiduría en la palabra de Dios, y el hecho de obedecerla nos puede ayudar a tener mejor vida. Todas nuestras decisiones deberían estar influenciadas por su palabra. De hecho, muchos de los males actuales de la sociedad se deben a que no obedecieron su palabra. Es como les dije, hay decisiones que tomamos antes y que hoy en día nos ha afectado. Así que encontramos en la Biblia las malas decisiones de muchas personas. Dice que, y eso encontramos, dice, en general todas las obras malas que el hombre realiza trae dificultades, sufrimientos a la vida de los seres humanos, desobedeciendo así su palabra, que dice que alma que parece morirá. Y eso lo encontramos en Ezequiel 18:20. Así que el primer beneficio de la obediencia a Dios es la sabiduría y la inteligencia. Como se lo repito, porque me gusta repetir para que quede atesorada en nuestras vidas. Si yo obedezco a Dios, obedeciendo su palabra, guardarlo y ponerlo por práctica, automáticamente me va a dar sabiduría e inteligencia. Voy a estar parado en el punto medio, donde me conviene o no me conviene. Y cuando yo tengo la palabra de Dios, voy a ir a lo que me conviene. No voy a ir a lo que no me conviene, que es bajo la influencia del Espíritu Santo en nosotros, que Él es el que determina dónde ir. Y es cuando comprendemos qué camino tomar. Amén. Y dice que para ser llenos del Espíritu, hay un teólogo, no recuerdo su nombre, para ser llenos del Espíritu Santo, es que está con una vida de obediencia a la palabra de Dios, que la guarda y la practica. Entonces, cuando vienen las decisiones y estamos influenciados por el Espíritu Santo, Él nos guía a qué tomar. Y ahí es donde entra la sabiduría y la inteligencia a través del Espíritu Santo. Amén. Y va mezclado muchas cosas. También dice que la obediencia acarrea bendiciones. Y para eso vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. . 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
No sé si estamos comprendiendo. Déjeme. Bueno, vamos a continuar. Aquí en Deuteronomio 28 está largo todo lo que vamos a leer, pero quiero que escuchemos y lo leas de una manera que puedas comprender. De hecho, en el título, en su Biblia aparece bendiciones de la obediencia. Y en la otra, en la contraparte, es el castigo de la desobediencia. Pero vamos a leerlo del 1 al 14. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí viene ya una parte, empieza con guardar y ponerlo por práctica. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo he jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verás todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en sus bienes, en el fruto de su vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Traerá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su campo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Miren, Dios aquí recalca: ¿quieres que te vaya bien? No bien que te vaya a llover dinero por todos lados, no, que te vaya bien. Que el caminar, no importa qué circunstancia, tú estés bien con Dios. Jesús estaba experimentando una tribulación, una tormenta en la barca, pero él estaba totalmente dormido. ¿Qué quiere decir esto? Así que no significa que Dios nos va a sacar de todos los problemas que hay, no, sino que en los problemas de la vida vamos a estar en paz, vamos a estar tranquilos, pero voy a estar tranquilo solamente si guardo y obedezco su palabra. Voy a poder remar, voy a poder estar tan tranquilo a pesar de cada circunstancia, voy a poder estar en paz. Y yo necesito entonces obedecer, amén. Ese es un beneficio que tenemos para tener bendición. Pero también en los siguientes textos vamos a ver qué pasa si yo no cumplo sus estatutos. El otro beneficio va a estar en Romanos 6:16. Y dice Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Dice que el apóstol Pablo nos habla de otro beneficio de la obediencia a Dios. Nos guía a la justificación
por medio de la fe en Jesucristo. En este mundo el ser humano puede estar sujeto al pecado para muerte, o bien a Cristo para justificación de su alma. Por eso la Biblia nos exhorta a obedecer a Cristo, convirtiéndolo en el Señor de nuestras vidas. El título Señor significa ser nuestro dueño, de tal manera que ya no vivimos como nosotros nos parece mejor, sino como a Cristo le agrada. Así que la obediencia nos guía a la justificación. Y hay otro texto porque quiero llegar a un ejemplo de un personaje que Dios estuvo con Dios, que hizo todo lo que Dios dijo, lo obedeció, pero después ya no lo dejó, ya no se perdió todo. Amén. Otro beneficio es que Cristo nos hace herederos de la vida eterna. Eso lo encontramos en Apocalipsis 22, del 6 al 7. Pero, ¿qué entonces? Para llegar al punto medio de lo que estamos hablando, ¿qué es lo que nos trae obedecer a Dios? Nos trae inteligencia y sabiduría para vivir. Nos trae grandes beneficios en todas las áreas de nuestras vidas. Nos guía a la justificación por la fe en Jesús y nos hace herederos de la vida eterna. Al hecho de obedecer la palabra de Dios. Y a lo mejor dices, es que hay muchas cosas que no voy a poder obedecer. Por eso es que les digo, Él no viene a buscar al que lo dé todo. Siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Empieza en poco a obedecer la palabra de Dios y vas a ir creciendo en tu caminar. No te estreses por no saber tantas cosas de la palabra de Dios, sino que cada cosa que te sabes de la palabra de Dios, cada palabra lo puedas poner por práctica. Y ahí empieza el crecimiento, ahí empiezan estas ricas bendiciones que Dios da a través de obedecer la palabra de Dios. Pero quiero llevarte a alguien que desobedeció la palabra de Dios, que poco a poco se le fue haciendo fácil desobedecer la palabra de Dios. Y para eso es una historia fascinante cuando la leemos, como a alguien insignificante Dios lo llama y hace maravillas con el poder de Dios. Pero al caminar, y eso lo aplico a mi vida, o lo llegué a aplicar a mi vida, lo que sucedía en mí. Por eso es que a veces, no sé si te ha pasado, ¿por qué me siento muerto? ¿Por qué me siento apagado? ¿Por qué lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué si estoy tocando el teclado? Toco y Dios se manifiesta, pero en mi vida no sucede nada. Canto, pero en mi vida no se manifiesta. Toco un instrumento, barro, trapeo, hago todo para Dios, pero me siento muerto. Es porque no tengo el temor de Dios para obedecerle y ni amarle. Entonces, hay un personaje que poco a poco creció, pero poco a poco fue cayendo de la gracia de Dios. Es como Dios lo tenía porque estaba dispuesto, pero de repente desobedeció. Y este personaje está en Jueces 8:24. Y nosotros, todos conocen la historia de él, pero de las buenas cosas que hacía. Pero muchas veces no terminamos de comprender toda su historia y lo que sucedió. Jueces 8:24. Dice Jueces 8:24. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Aquí el personaje es Gedeón. Pero, ¿quién era Gedeón? ¿Quién era Gedeón? Dios habló a Gedeón. Dios habló a él para que sacara los ídolos de las casas de sus padres. Para guerrear, Dios lo llamó.
Era humilde, tenía todas las características. Pero aquí empieza el declive de este personaje. Aquí viene el declive de él. Leímos el 8:24, pero quiero que veas el declive de él. Todo lo que pasó. Quería hacerse, si lees del 24 en adelante, quería hacerse un efod. El efod les pertenecía a los sacerdotes. Él no era llamado a ser sacerdote, pero quiso hacerlo. Quiso tomar el lugar que no le correspondía porque se creía merecedor de todo. Muchas veces en el ministerio, los que estamos a cargo, nos creemos los merecedores de todo, de que todas las podemos. Y es como les dije, muchas veces, y eso es lo que vamos a tocar el domingo, queremos adorar a Dios a través de la música, pero realmente no estoy adorando a Dios, se pierde. Gedeón, Dios lo usó, pero él pensó que Dios ya no le iba a hacer nada porque ya había hecho algo por él. Él pensó que se las merecía. ¿Cuántas veces nosotros como ministros nos creemos que nos merecemos todo ya? Que nos pongan todo. Y es cuando uno va perdiendo el piso y muchas cosas. Y aquí empieza el declive de Gedeón. Él quiso usurpar, quiso hacer algo que no le correspondía. Él no era llamado a ser sacerdote, pero quería. Amén. Y no solamente eso, vamos a encontrar que los ídolos que quitó de la casa de sus padres, terminó con esos ídolos adorando a Dios, ya con él. Entonces, esto es algo que nos llama mucho la atención, la importancia de la obediencia. Y el primer mandamiento que rompió Gedeón, pues ya vemos, está en Éxodo 28. Solamente el sumo sacerdote podía tener el manto del efod, podía tener este efod en su vida. A él no le correspondía. Entonces, él no tenía el derecho de asumir los cargos de los sacerdotes. 2. El efod estaba construido con los materiales incorrectos, con los que pidió eran materiales incorrectos. En Éxodo 28 dice que el efod tenía que ser construido de materiales azules, no de oro. Quizás Gedeón y las demás personas lo hicieron de esta manera para que el efod fuera más impresionante a sus ojos. Sin embargo, lo que ellos y nosotros deberíamos de aprender es que a Dios no le impresiona la belleza o la ostensiosidad, o lo que le impresiona es la obediencia. A veces nosotros queremos impresionar a Dios, queremos impresionar a los demás, pero lo que Dios realmente le impresiona de nosotros es la obediencia. Así que 1, no era calificado para ser sacerdote. 2, los materiales que él usó no eran los que Dios había pedido para hacer el efod. 3, dice, el efod que él hizo estaba en la ubicación equivocada. Gedeón luego instituye un sacerdocio, una forma de adoración, una ubicación para adorar que realizara, y aún trataba de sustituir la verdadera adoración en la ubicación. Y quizás sus motivos eran sinceros, pero estaban sinceramente equivocados. Muchas veces nosotros creemos que adoramos a Dios, pero a veces no nos damos cuenta que estamos equivocados. Otro dice, el resultado de hacer esto que leímos dice, y Gedeón hizo, en el 27, estamos en Jueces 8, el 27 dice, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y fíjense, y aquí viene como que lo difícil, dice, la palabra
vimos que dice prostituyó. Esta palabra prostituirse aquí se refiere a un fracaso espiritual, a la infidelidad espiritual. Dios describe la solución de Gedeón como un adulterio espiritual. Gedeón no tenía derecho de hacer ese efod. Las personas no tenían ningún derecho de ir a Ofra para adorar. Ellos estaban cometiendo infidelidad espiritual y es lo que Dios pensaba acerca, eso es lo que Dios pensaba acerca de las acciones de Gedeón. Dice que Gedeón pensó que Dios haría una excepción con él, pero fue piedra de tropiezo para el pueblo, fue piedra de tropiezo para su casa. Prostituyó la adoración de Dios. Y fíjense, después de que hizo esto Gedeón, leamos el versículo 28. Y así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Imagínense todo lo que ocasionó Gedeón. Así que hay que tener cuidado. Cuando yo leí esto de Gedeón, la verdad sí se me partió el corazón porque lo hemos practicado. Cada vez, bueno, como les dije, hemos estado en alabanza por muchos años y cuando empecé a comprender esto, dije, ¿cuántas veces mi adoración a través de la alabanza era equivocado a Él? Era la manera que Él no quería de mí. Y por eso es que experimenté fracasos en la vida por no dar una verdadera adoración. Y no nada más en alabanza. Adoración es un estilo de vida en obediencia. Adoré a Dios de la forma que yo creía que era lo correcto. Y cuántas veces muchos ministros, líderes, piensan que están haciendo lo correcto, pero están haciendo lo equivocado. Y cuando hay un adulterio espiritual, dice una de las consecuencias del adulterio es la muerte espiritual. ¿Por qué no me lleno? ¿Por qué voy a la iglesia y no me lleno? ¿Por qué oro y no me lleno? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Porque muchas veces es prostituido mi adoración a Dios. Y se escucha fuerte la palabra prostitución, pero la he cambiado por otras cosas. Pienso que estoy haciendo lo correcto y hago las cosas sucias para Dios. Muchas veces nos confundimos porque a lo mejor la persona está siendo ministrada arriba. Y escuchen esto, pero no es que está siendo ministrada, sino que está arrepentida. Y no arrepentida, sino está redarguida por sus acciones anteriores. Y se lo digo porque yo lo practiqué hace mucho tiempo. Pensaba que estaba fluyendo la adoración en la manera que tocaba, pero no, estaba siendo redarguido. No estabas teniendo un verdadero arrepentimiento, era un redargüimiento por haber fallado. Y eso daba. Entonces cambié la adoración y tuve mis consecuencias, una muerte espiritual. Me fui a Tijuana y en Tijuana estuve en iglesias porque no encontraba un lugar. Y así fue. Hasta que llegué a una iglesia y cambiaron las cosas, empecé a hacer lo mejor que se pudo. Y ya cuando regresamos, ya las cosas empezaban a cambiar, a comprender. Pero cuando yo leí este versículo de Gedeón, esta parte de Gedeón, dije, wow, así estaba mi vida. Yo pensaba que Dios hacía la excepción conmigo, pero Dios no hace excepción con nadie, con alguien que no le hace una verdadera adoración.
con alguien que prostituye la adoración a Él. Y tenemos consecuencias. Pero gracias a Dios que en esta travesía, desde que lo empecé a leer, hubo ese temor. Y empezó a crecer ese temor con Dios, porque la verdad es difícil vivir en una vida, en una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque siempre me gusta tocar y voy a tocar y voy a estar en una iglesia, ¿no? Pero mucha gente, al prostituir su adoración a Dios, se aleja de la iglesia. Se aleja de buscar a Dios. Ya no voy, no, ¿para qué voy a la iglesia si yo no siento nada? Y en lugar de eso, ¿para qué voy a la iglesia si la otra persona está peor que yo? Y así viceversa, siempre va a encontrar pretextos para no ir a la iglesia. Entonces, tenemos que comprender que Dios no hace excepción de personas. Dios busca verdaderos adoradores, que los buscan en espíritu y en verdad. Genuinos, que lo obedecen de verdad, no nada más de dientes para afuera, sino desde el corazón. Eso es lo que busca. Entonces Gedeón tuvo sus consecuencias. ¿Y cuáles son estas consecuencias de Gedeón? Dios sabía lo que Gedeón había hecho, pero ¿por qué le rayó del cielo no cayó? ¿Por qué el rayo no le cayó sobre él? Él siguió, sin embargo, vemos unas cuantas consecuencias negativas de la vida por la cual, por haber hecho lo que hizo. Y él dice que el primero está en el 8:33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Balbertín. ¿Qué es esto? Si tú estás a cargo de algo y no estás haciendo lo correcto, la gente va a regresar a su miseria y Dios te lo va a demandar. Hizo que el pueblo se desviara, fue piedra de tropiezo para los demás. Tal vez hay cosas que guardamos en nuestro corazón, pero hemos sido piedras de tropiezo para personas. Por creer que tenemos una verdadera adoración, pero hay que comprender que necesitamos entonces ser genuinos en Dios, en ser obedientes, de leales, no de mentiritas, sino leales. El otro punto es, si Él nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es porque tenemos que hacerlo, si no, nos va mal. El amar al prójimo es no hablar mal de mi prójimo, sino amarlo, ayudarlo. Y así, punto y aparte, perdonar el daño que hacen. ¿Y por qué les digo? Porque el obedecer está la clave de ser llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí vemos la primera parte de Gedeón, que prostituyó al pueblo. Pero déjeme decirte algo, dice aquí, es como si los israelitas estaban esperando que este viejo juez muriera, y tan pronto como muera, ellos piensan, bueno, ya estamos acostumbrados a adorar a otro y de ahí vamos a seguir. Estaban esperando, este es el primer paso a la idolatría, y ellos estaban listos a Baal, estaban ya en su sangre. Pero, miren, a causa de lo de Gedeón, hizo que tropiezo del pueblo de Israel, aunque ellos ya tenían esa parte o ADN de tener idolatría. El segundo, dice que la desobediencia de Gedeón abrió la puerta al pecado. Dice que 3 pecados son revelados en la vida de Gedeón. El primer pecado de Gedeón, ya lo hemos mencionado, es su desobediencia a las Escrituras. Él tenía la opción de seguir una de 2 autoridades en su vida, las mismas autoridades que podemos tener nosotros. Una, la autoridad de la palabra de Dios. Si no podemos debajo de esta autoridad, nos va a ir bien. Si nos ponemos debajo, pero él se rehusó a esta autoridad
Así que él empezó a seguir sus propios caminos. Él empezó para mí es así y así va a ser. Tomó su propio camino. Dice que el segundo pecado de la vida de Gedeón está en Jueces 8 del 29 al 30 y dice: luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su desobediencia, porque tuvo muchas mujeres. Gedeón era un líder famoso, ya que los líderes solían tener muchas mujeres. Él tuvo muchas mujeres. Esto era la forma típica de demostrar el poder en Canaán. Sin embargo, la ley prohibía esta actividad. Deuteronomio 17:17 dice: no tomarás para sí muchas mujeres. Pero ¿qué creen? Desobedeció la palabra de Dios y tuvo muchas mujeres. A pesar de tener todas estas esposas, Gedeón aún no estaba satisfecho en su vida licenciosa. Y miremos el 31. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso nombre a Abimelech. Así que no se conformó con las mujeres, sino con sus trabajadoras. Y vemos aquí esta parte enfermiza de él. Así que vemos que Gedeón hizo cosas incorrectas. El tercero pecado que tuvo, dice que, igual en el 31, pero dice, es su orgullo. También sus concubinas que estaban en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre a Abimelech. Las palabras le puso por nombre podrían ser traducidas, lo designo. Esta es una práctica diferente a la de hoy en día, donde cuando uno bebé nace, los papás eligen un nombre bonito para su hijo. Algo típico en aquellos días era que el padre le pusiera un sobrenombre a su propio hijo ya crecido. De hecho, quizás recuerde que el padre de Gedeón le puso por su nombre Jerobal. Con esto él quería que todos supieran: mi hijo es quien pelea contra Baal, el cual es significado de este sobrenombre. Así que su orgullo también estaba ahí. Y no, déjeme ver, hay uno donde termina Gedeón metiendo ídolos a su casa. Déjeme ver si está aquí. No recuerdo cuál fue el versículo, pero hay uno donde no recuerdo cuál es el texto, pero Gedeón, la idolatría, el Baal, los ídolos que había sacado de la casa de sus padres, se las volvió a tener en su casa. Algo que Dios le había mandado hacer, se convirtió en lo que había jurado destruir. Como conocemos esta frase, se convirtió en lo que juró que iba a hacer y que iba a destruir. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Dios no hace excepción de personas. Solamente hace excepción de personas a los que guardan y cumplen sus mandamientos. Dios está con ellos. ¿Qué me enseña la historia de Gedeón? Que Dios no va a hacer una excepción de mí si yo estoy haciendo algo que no le agrada. Dios no me va a usar a mí si yo estoy viviendo una doble vida, si yo no le estoy adorando como Él quiere, si yo lo estoy adorando como lo que yo creo, no, sino es como lo que cree la palabra, lo que está en la palabra de Dios. La historia de Gedeón fue rica, fue como desde la nada se hizo en un hombre poderoso, pero el pensar que ya estaba aquí arriba, que ya todas las podía, fue su declive.
y pensó que Dios iba a ser una excepción en él. Muchas veces pensamos que Dios va a ser una excepción en mí, pero no. Lo que vamos a obtener es una muerte espiritual. Por eso es que vemos, como dice una frase de mi papá, por eso es que muchas veces en las iglesias se ven como los pescados que están en la ley. Solamente se los ven los ojos bonitos, pero están muertos y congelados. Y así estamos cuando vamos a reuniones, cuando vamos a la iglesia. Estamos bien pelones, con los ojos abiertos, pero bien muertos por dentro. ¿Por qué? Porque hemos metido ídolos en nuestras vidas, falsas adoraciones. ¿Y todo por qué? Por no poder obedecer la palabra de Dios como lo dice. Muchas veces pienso que yo estoy bien, pero el hecho de hablar contra mi prójimo es desobediencia, porque no estoy amando a mi prójimo. Y así podemos ver tantas cosas, pero hoy quiero decirte que los beneficios de la adoración, de la obediencia, los beneficios de la obediencia nos van a ayudar a tener una verdadera adoración a Dios. Como leímos al principio en Deuteronomio 10:12, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Que le temas, que le obedezcas, que le ames y que le sirvas. Si a lo mejor en este punto de tu vida no sabías por qué Dios te ha elegido, no sabías por qué Dios te ha llamado, porque te escogió a ti, te escogió para que le temas, te escogió para que le obedezcas, te escogió para que lo ames y te escogió para que le sirvas. Y no precisamente aquí arriba, hay mucho por hacer. En este mundo perdido, en este mundo ya hueco que hay, cosa tras cosa, tú con tu estilo de vida, con tu adoración genuina en todos los días, puedes hacer que la oscuridad se vaya de alrededor de ti, porque tienes la luz de Cristo en tu vida. Va a ser reflejo, es como la luna. La luna no tiene luz, el sol le da la luz. Somos como la luna. Necesitamos de Cristo para que nos dé esa luz que necesitamos y poder ayudar a otros a salir adelante. Pero si yo desobedezco, voy a ser como una luna apagada, sin luz, una vida muerta. Tengo que entonces que tener siempre la obediencia, porque la obediencia de Dios nos va a tener el beneficio de, estás mal ahí, hay que cambiar a través de la influencia del Espíritu Santo. Así que, así como estás, quiero hacer una oración. Espero que este estudio, esta palabra, haya sido de bendición y que haya tocado tu corazón, que haya sido ese clic en ti, donde digas, esa es la parte que me toca hacer ahora, obedecer la palabra de Dios. Porque si lo obedecemos, se abren cosas sobrenaturales. Y no, como les dije, dinero ni dólares, no. La vida, la plenitud en Cristo en nosotros. Así que vamos a hacer una oración. Padre eterno, te agradecemos porque eres bueno con nosotros, porque nos corriges, nos instruyes a través de tu palabra, nos redarguyes, nos inspiras. En esta noche, Señor Jesús, queremos pedirte perdón porque te desobedecemos. Queremos pedirte perdón porque no comprendemos o nos olvidamos de tu palabra y pensamos que tú vas a hacer una excepción en nosotros. Tú has puesto tu palabra para exhortarnos. Tú has puesto tu palabra para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos. Así estos hombres de Dios que fallaron, nos los pones de ejemplo para no caer. Como el pueblo de Israel que se la pasó murmurando, criticando, perdió todo. Pero si vivimos una vida como tú quieres,
que guardemos y que pongamos por práctica tu palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí entonces? Que le tema. Enséñame a temerte, Dios. Enséñame a honrarte, a vivir una vida de reverencia en santidad a ti, de cuidarme, cuidar lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo miro, lo que yo escucho, lo que yo comparto. A veces pienso que todo está bien, pero es malo. A veces no nos damos cuenta porque no estamos influenciados por ti. Pero en esta noche queremos que nos enseñen a tener ese temor. Porque si tenemos tu temor, ese temor que quieres en nosotros, podemos aprender a obedecer tu palabra. Podemos empezar a que la palabra de Dios sea luz en mi vida. Que sea luz en mi oscuridad, que sea la esperanza de mí, el agua viva en mí, en esta tierra muerta, en esta tierra seca. Tu palabra es como agua viva, vendrá y me dará frutos que tú quieres en mí. Y así poder amarte como tú quieres. Amarte es obedecer tu palabra al pie de cañón. Amarte es reverenciarte. Amarte es comprender que no hay nada sin ti. Amarte es hacer lo correcto. Así podré amarte y así podré servir a la iglesia que voy, al ministerio que esté, a mi esposo, a mi esposa, a los hijos, en el trabajo. Así podré hacerlo y tener beneficios que vienen de ti. Tú no quieres nada en vano. Tú no quieres nada que te sirvamos, pero que no. Tú quieres temor en nosotros. Tú quieres obediencia en nosotros. Tú quieres amor. Enséñanos, porque tú das el querer como el hacer. Y en esta noche te pedimos, Dios, que nos ayudes. Porque sin ti no podemos. Sin ti, sí que en tu luz de tu palabra en nosotros no vamos a comprender nada. Por eso es que te necesitamos. Por eso es que te buscamos. Por eso es que buscamos de alguna u otra manera. Te necesitamos y queremos más de ti. Enséñanos, guíanos, Padre eterno. Y que esta semilla que se ha implantado el día de hoy no caiga en piedra, no caiga en tierra seca, no caiga así nada más para que el sol la queme, no, sino que caiga en una tierra que ha sido preparada para escuchar tu palabra, que ha sido trabajada para que caiga esta semilla y la luz, el agua de tu palabra pueda crecer y dar fruto, Padre eterno. Te lo pedimos, Señor, porque no tenemos a quién pedirle. Clama a mí y yo te responderé. Pero para clamarte a ti y responda, yo necesito tener una vida de obediencia para que estos principios de la palabra de Dios sean vivos y se vean reflejados cuando yo clame a ti. Tú escuches, yo necesito aprender a obedecer. Porque pides mal, sí, porque no comprendo la palabra de Dios, porque no la vivo, pido y no sucede nada. Ahora entiendo que necesito aprender a obedecer tu palabra, Dios. ¿Quieres un milagro? Solamente dile, Dios, enséñame a obedecerte. Porque ahí está la clave de todo. Ahí está la llenura de tu Espíritu Santo, Padre eterno. Todo esto te lo pedimos. En el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.